Bienvenidos, en los próximos 15 minutos presentaremos un documental en donde expondremos los aspectos más relevantes de las transiciones presidenciales, desde Venustiano Carranza hasta nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que ponte cómodo y disfruta. Venustiano Carranza llegó a la presidencia con una participación activa en la política, economía y sociedad en México. Sin embargo, su transición presidencial estuvo llena de conflictos, crisis y cambios. En principio, ayudando a derrocar a Porfirio Díaz en la Revolución Mexicana y creando el Ejército Constitucionalista, gobernando desde Veracruz en noviembre de 1914 y con el país atravesando por una crisis económica, además de una inestabilidad política que llevó a nombrar a Eulario Gutiérrez, González Garza y Lagos Cházaro como presidentes de México. Carranza adiciona al Plan de Guadalupe varias leyes agrarias, laborales y de educación. En cuestión económica empezó la circulación de papel moneda. La crisis económica se convirtió en una devaluación y aumento en el costo de la vida. Siguieron los conflictos armados en contra de Villa y Zapata que desembocaron en el triunfo constitucionalista. En marzo de 1917, Venustiano Carranza convocó a elecciones presidenciales y del Congreso de la Unión, las cuales ganó. En abril presentó un informe al Congreso y el 1 de mayo tomó posesión de su cargo con una constitución recién reformada y aprobada por el disuelto Congreso Constituyente. Se estableció el sistema político del presidencialismo y grabaron en los artículos del 80 al 93 sus características. Con una política interna inestable y grupos revolucionarios en pie de guerra que desembocaron en la muerte de Carranza, una deuda pública reconocida mas no cubierta, recibió la presidencia Adolfo de la Huerta. Fue presidente desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920. No pudo realizar grandes acciones en la relación con los obreros ante sus demandas salariales. Seguían las huelgas. La relación con Estados Unidos no llegó a ningún acuerdo en su mandato. Con esta situación en el país, de la Huerta finalizó su gobierno y Álvaro Obregón, con 1.131.751 votos, superó a Robles Domínguez para ser el nuevo presidente de México. En este periodo de gobierno, tras intentar la conciliación de clases, logrando transformar la lucha revolucionaria en trabajo y garantizando los derechos del obrero, inició la reconstrucción de la economía nacional. La relación con Estados Unidos mejoró considerablemente. Obregón, en busca de que Estados Unidos reconociera a México, bajo condicionamiento americano se lograron los tratados de Bucareli. En educación ocurrieron grandes avances. Entre el presidente y José Vasconcelos fundaron la SEP. Económicamente, el país reanudó el pago de la deuda externa, se expidieron nuevas leyes bancarias e inició una reorganización fiscal, comenzando así la restauración del crédito externo e interno. En julio de 1924, Plutarco Elías Calles ganó la elección presidencial con 1.340.000 votos. Las relaciones con la Iglesia Católica alcanzaron su punto más crítico, en gran medida por las leyes y declaraciones del gobierno callista, lo que desencadenó la Guerra Cristera, donde los creyentes protestaban por su libertad de culto. Generó un cambio de actitud del gobierno estadounidense hacia México, mejorando su relación. Muerto Obregón, Calles buscó que el Congreso designara como presidente interino a un obregonista moderado. La elección recayó en Emilio Portes Gil para el periodo de diciembre de 1928 a febrero de 1930. Durante el gobierno de Portes Gil se dieron diferentes hechos. El inicio de la crisis económica mundial, que afectó a nuestro país en dos sentidos. La economía nacional se contrajo y se agudizó el desempleo. Se concedió la autonomía a la Universidad Nacional en 1929. Pascual Ortiz Rubio asumió la presidencia en 1930, como tal. Durante este periodo se dieron hechos como la crisis económica, que se manifestó en el desempleo masivo, por el cierre de fábricas y el reajuste de salarios, promulgación de la Ley Federal del Trabajo, que reglamentaba las relaciones obrero-patronales. El 2 de septiembre de 1932, Ortiz Rubio, al presentar su tercer informe de gobierno, la posición de Ortiz Rubio ya era insostenible, y al día siguiente dio a conocer su renuncia en la que declaraba que su decisión obedecía a una causa grave. Una vez aceptada la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, el Congreso eligió como presidente sustituto a Abelardo Rodríguez, general retirado cuyo gobierno trató de organizar la administración. Entre las acciones que se desarrollaron en este breve periodo encontramos que inició una política de estabilización de la moneda, apoyó el desarrollo industrial y el comercio, creó el Plan Sexenal, que más tarde sería el programa de gobierno de Lázaro Cárdenas.
modificó la Constitución para ampliar el periodo de gobierno de 4 a 6 años. El petróleo fue otro motivo de conflicto con Estados Unidos, debido a que las compañías petroleras redujeron la producción, y esto hizo sospechar a las autoridades mexicanas que la baja era provocada para presionarlas a que modificaran la legislación en favor de las empresas extranjeras. La misión fundamental de Rodríguez fue preparar y posibilitar la transición pacífica de la presidencia al candidato del Partido Nacional Revolucionario de 1934 a 1940, designación que recayó en el general Lázaro Cárdenas, cuya candidatura se vio favorecida por la cercanía con Calles. Lázaro Cárdenas de inmediato adoptó el plan sexenal para guiar su política. Proponía entre sus puntos más importantes considerar al Estado como rector de la economía, modernizar las actividades agrícolas, impulsar la educación laica, mejorar las condiciones de salud de la población, nacionalizar los recursos y riquezas naturales del suelo y subsuelo de la nación. En 1937 hubo varios aspirantes a la presidencia, pero el presidente Cárdenas tenía la última palabra y con el respaldo de la CTM apoyó a Ávila Camacho. El 18 de enero de 1946 se declaró disuelto el PRM y se aprobaron los estatutos de la nueva organización denominada Partido Revolucionario Institucional. El mismo día se aprobó la candidatura de Miguel Alemán para la presidencia. Al comienzo del periodo 1940-1946, los problemas con Estados Unidos eran sobre todo de orden económico. Una vez resueltas algunos trabajos con la banca internacional en noviembre de 1942, se celebró un nuevo convenio con Estados Unidos, por el cual la deuda externa de México se reduciría a un 20%. El civismo inaugurado con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia era muestra de la estabilidad política y la superación de la etapa del militarismo. El compromiso contraído con las políticas aliadas obligaba a aplicar una reforma política en defensa del sistema liberal capitalista y contra el comunismo. La política exterior alemanista estuvo vinculada con el interés por acelerar la industrialización en México, para lo cual era necesario alentar las inversiones extranjeras. Adolfo Ruiz Cortines tomó protesta en el Palacio de Bellas Artes el 1 de diciembre de 1952. La preocupación inicial de Ruiz Cortines se centró en proyectar una nueva imagen presidencial, un tanto desprestigiada por el autoritarismo de Alemán y por la idea generalizada de que éste había impulsado el desarrollo económico a costa del beneficio social. La devaluación de la moneda mexicana en 1954 provocó conflictos laborales y nuevas amenazas de huelga. La difícil situación económica que encontró López Mateos al inicio de su régimen llevó al planteamiento de dos objetivos: mantener la estabilidad monetaria sin descuidar el crecimiento económico del país y conservar la estabilidad en dos precios. Lograr el primer objetivo era fundamental para López Mateos, por lo que se procuró limitar las importaciones tanto privadas como del Estado. El segundo objetivo implicó una política de contra del gasto público y la reestructuración administrativa para aprovechar mejor los recursos financieros disponibles. Lo más relevante en materia de educación fue la creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito en febrero de 1959. Gustavo Díaz Ordaz, candidato y ganador de las elecciones del PRI, cumplió un solo periodo de gobierno en México, entre los años 1964 y 1970, fomentando durante su mandato el progreso del país a pesar de las represiones ocurridas. Una de sus principales aportaciones es el establecer para la Banca de México una administración de únicamente mexicanos y no extranjeros. En el ámbito económico se reformó el impuesto sobre la renta, pero este no aumentó. Luis Echeverría Álvarez, abogado y político que gobernó México desde 1970 hasta 1976, como miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue caracterizado como un presidente con un gobierno de modales autoritarios. Los principales planes de Echeverría al llegar a la presidencia era aplicar programas políticos, económicos y sociales, con ideas de la nacionalización de muchas empresas privadas y redistribuyendo tierras privadas para los campesinos en los estados de Sinaloa y Sonora. En los últimos meses de su mandato, el país experimentó una escasez de energía eléctrica y acero, generando así una disminución en el crecimiento económico y además la inflación y el desempleo aumentaron considerablemente. La inevitable devaluación se produjo y el peso cayó de 12.50 a 20.50 por dólar. José López Portillo fue destapado por el mismo presidente de la República, Luis Echeverría.
La transición del poder se dio en momentos de fuertes crisis financieras, las cuales influenciaron directamente en ambos sexenios. Asimismo, el peso mexicano sufrió una devaluación de un 100%. Supuestamente para salir de este atolladero, inició su gobierno. Entre las condiciones más importantes se encuentran las siguientes: restricción a los aumentos salariales, reducción del gasto público, aumento a tarifas a servicios públicos, reducción del circulante, reducción de aranceles a las mercancías de exportación. Después de una catástrofe económica en 1982, la fuga de capitales, la combinación de ascenso de las tasas de interés y la disminución del precio del petróleo y desde luego los graves errores de la administración López Portillista, dio inicio a la administración de Miguel de la Madrid Hurtado. Además de lo anterior se suma lo siguiente: una crisis de la balanza de pagos, quiebra de las finanzas públicas, crisis agraria y baja de productividad. Y para suerte de Miguel de la Madrid, México cuenta con dos ventajas: la cercanía con Estados Unidos y la existencia de mano de obra abundante y barata. Carlos Salinas de Gortari, después de una larga y competitiva contienda electoral, salió triunfador. Se cayó el sistema y literalmente se la robó. Desde que empezó su sexenio traía las peores ideas neoliberales, cuyo seno estaba en función de la privatización de las paraestatales. En el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se expedía una nueva reforma electoral que suprimía legalmente la injerencia del gobierno en el Instituto Federal Electoral. Durante una ceremonia realizada en el Palacio Nacional y encabezada por Ernesto Zedillo, el PRI, el PAN, el PRD y el PT acordaron la modificación de 17 artículos constitucionales para realizar la mencionada reforma electoral. También fueron años de grandes cambios en cuanto a la política exterior, logrando que el resto del sexenio de Zedillo vio una recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana, al parecer por los cambios en el sistema económico que permitieron estabilidad económica relativa en el sexenio siguiente. Creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que dio apoyo notable a la banca nacional. Al igual que con Zedillo, en el sexenio de Fox se enfrentó a diversas crisis. La más importante, el desprecio de la Bolsa Mexicana de Valores del 2001. Debido a la demanda de materia prima de Estados Unidos a México, la economía se mantuvo estancada durante el principio del sexenio. Se logró la mayor inversión a la industria manufacturera, lo que intensificó la ola de desempleo que se traía desde Zedillo. A su llegada controversial al poder, después de unas elecciones tachadas de fraude por su contrincante izquierdista AMLO, Calderón trabajó muy riguroso en cuanto a la seguridad nacional, metió al ejército para combatir al narcotráfico. Estos resultados se vieron reflejados en un aumento alarmante de homicidios dolosos. La brecha de la pobreza creció a pesar del crecimiento del Producto Interno Bruto que el país experimentó en su sexenio, dejando a 51 millones de personas en estado de pobreza extrema. Se dejó una deuda externa de 226,000 millones de dólares con respecto a los 195 de la administración pasada. Al resultar ganador Enrique Peña Nieto del PRI, se acababa una etapa de 12 años del panismo, por el rechazo a la guerra contra el narcotráfico. En enero del 2013 fue anunciado el programa social Cruzada Nacional contra el Hambre, cuyo objetivo descrito desde el inicio del cargo presidencial es el de abatir la pobreza, la desnutrición y la marginación en México. Fueron muy cuestionadas las reformas de educación y energética debido a esta última por la venta de los recursos energéticos a la inversión privada y a la primera por la disminución del salario de los trabajadores, así como largas jornadas puestas. La sociedad, al ver el empeoramiento de la situación en el país, al volver a celebrarse las elecciones, se le da el triunfo al por tercera vez postulado AMLO para gobernar el periodo 2018-2024. Enrique Peña Nieto deja la devaluación del peso aún más acentuada, así como la realización del proyecto del Naim en Texcoco, ya formulada y decretada desde Fox. Enfrentó las políticas raciales del gobierno republicano de Trump, así como la devaluación respectiva del peso. El miércoles 8 de agosto del 2018, Andrés Manuel López Obrador recibió de manos de Janine Otalara Malasis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la constancia que lo acredita como presidente electo de México. Ha desempeñado el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos desde el 1 de diciembre del 2018.